Como bien se sabe, Puff es un PJ de extremos. Es lento en general, tiene dificultad para mantener el neutral, que es algo así como el momento en el que nadie tiene ventaja sobre el otro, tiene muy poco alcance, es fácil de noquear, pero que está balanceado por un combo game rotísimo, uno que le brinda la posibilidad de gimpear a casi cualquier PJ de un combo. Vamos, que en esos casos es uno de los más injustos del plantel. Ahora bien, un gimpeo, o como la llamamos aquí, un atraco, es la acción de quitarle un stock a bajo porcentaje a tu rival. Existen varias formas, pero las más vistas son: la primera, haciendo edgeguard, es decir, haciéndole la vida imposible a tu rival para volver al escenario, y la segunda, la que en donde Jiggly más brilla y lo que lo hace un saco de gimmicks, combear a tu rival hasta la muerte. Y ya por último, voy a organizar los combos en 4 grandes grupos que explicaré progresivamente: los bread and butter o básicos, las combinaciones básicas, los semi zero to death y los true zero to death. Todos testeados en destino final y en campo pequeño. Bueno, empezamos ya. Los combos básicos son los combos más cortos pero más sencillos que tiene, por lo que obviamente también son los que menos matan. Por ejemplo, el Landing Wire Arrest mata a Mario en torno a 38%, aunque en comparación con los demás combos mata bastante poco. Este también se puede hacer sin landear, pero lo advierto, limita también la cantidad de follow-ups que se pueden hacer después. La clave para hacer el Dire Arrest consiste en echarse hacia atrás hasta aproximadamente los 3 últimos golpes y ya luego de ahí cambiar la dirección y hacer descanso. También se puede hacer de full hop, pero creedme, no vale la pena matar 2% antes a tener un timing mucho más estricto. Y ya por último, respecto a este combo, le entra más fácilmente a los floaties y o cuando tienes mucho rage. Esto también se aplica al Fire Arrest. Para hacer bien el Util Arrest, basta con que saltes y, estando Puff casi en lo más alto posible, volver a saltar. Para el Pound Arrest, yo te recomiendo que hagas Rising Pound lo más cerca posible de tu rival, excepto si hace DI hacia afuera. En este grupo están las que resultan de combinar 2 ataques a descanso. Son generalmente fáciles, pero a la vez muy efectivas y matan bastante pronto. Aquí está el Wirefire Rest, que requiere de golpear con la hitbox interior para conectar consistentemente y matar en torno a 28. El Poundfire Rest es similar en ejecución, salvo que es bastante menos consistente que el anterior. También te permite continuarlo con Sourfire si tu rival está a mucho porcentaje y hace DI afuera. Pero mucho cuidado con la posición, o el que vas a morir serás tú. El Short Hop Dire Arrest es bastante fiable y mata cerca de 25% aún sin conectar con todos los hits. Tienes el Wire Double Jump Dire Arrest, que mata en torno a 20 o 21 si se hacen Short Hop. ¿Os acordáis del primer Dire Arrest? Este, el Short Hop a Instant Double Jump Dire Arrest, es su hermano mayor, en todos los aspectos. El útil Double Jump Dire Rest mata un poquillo antes que su contraparte con Wire, pero te fuerzas en un Double Jump normal para llegar fácilmente. Los Semi Zero to Death son combos que matan muy pronto, pero no a cero. Esto es hasta que Puff llega a suficiente rage, que por cierto no suele necesitar mucho. Aquí se encuentran el doble Short Hop Dire Instant Double Jump Dire Arrest, que mata a Mario en torno a 7%, o es Zero to Death a partir de porcentajes tipo 80-85%. Está también el Wire Util Dire Rest, sí, la que hice antes de empezar a hablar de los combos, que es muy consistente y mata cerca del 5%, o es Zero to Death en torno a 75%. Está el Wire Util Sing Instant Double Jump Dire Rest, que es fácil de hacer y mata porcentajes similares al anterior. Está el Nair Util Double Jump Dire Rest,
que mata en torno a 3 o 0 to death en torno a 60%. Pero mucho cuidado al hacer el knife desde muy alto. Está el Short Hop Dair Util Double Jump Dair Rest, que mata en torno a lo mismo que el anterior, y si timeas bien las direcciones te puedes ahorrar el RAR con el Utilt. Y por último de este grupo está el Short Hop Dair Utilt Canto Double Jump Dair Rest, que es un poco lioso de realizar. Ah, que no he dicho cuánto mata. Bueno, aquí tenéis la respuesta. Y no es absolutamente nada de coña. Los Zero to Death son, como su nombre indica, combos que matan al 0%. Son los más largos, de ahí que maten tan pronto, por lo que con colar uno te sacas un buen clip. Uno de estos es el combo que mencioné antes, pero acabado en Utilt Arrest, que al matar 2% antes mata a 0. Pero también se puede acabar con Destructor, que por cierto lo hace matar ligeramente antes. Está también el Wire Utilt Dair Fire Rest, que requiere de fastfall y de un timing muy estricto, cosa que lo hacen demasiado inconsistente. Así que si no estás lo suficientemente loco como para ir a por eso, quita el Fire y usa un Dair. Entra mucho más consistentemente. Está también el Bair Utilt Dair Rest, que no lo recomiendo para nada, es demasiado preciso con el tema de usar la sweet spot y nada, tampoco es consistente. Tienes el Wire Short Hop Dair Utilt Double Jump Dair Rest, que mata bastante fácil y es consistente. Está también el Wire Utilt Canto Wire Instant Double Jump Dair Rest, que bueno, también es consistente. Que por cierto también se puede sustituir al final por un Utilt Dair Rest o al principio por un Dair Utilt. Aquí tenemos el Short Hop Dair a Short Hop Dair a Instant Double Jump Dair a Dair Arrest. O como a mí me gusta llamarlo, el... Pero en serio, ¿soy el único al que esto le recuerda a este tipo de aquí? Vale, volviendo al tema serio, si estáis cansados de tanto Dair, pues podéis sustituir el primero por un Wire. O si por el contrario queréis más Dairs todavía, el combo de antes se puede hacer con un Dair más. Y ya para finalizar, tenemos el doble Short Hop Dair a Nair, a Jablock, a Canto a Wire Arrest. Y también existe una variación que es haciendo un Dair de más, haciendo Fire en vez de Nair y hacer descanso directamente tras el Jablock. Ambos funcionan solo contra Fast Fallers, pero la segunda es mejor solo contra Fox Falco. Bueno, eso ha sido todo lo relacionado con los combos. Cierto es que no están todos los que se pueden hacer, pero sería casi imposible hacerlo sabiendo la cantidad de variaciones totales que tiene. Pero antes de acabar, había gente que me había pedido que explicara un poquillo la terminología que usaba. Así que, ¿por qué no? Yo aquí utilicé mucho las palabras sweet y sour. Esto hacen referencia a la sweet spot y la sour spot, que son las partes del ataque que más matan y menos matan respectivamente. También había dicho cosas como short hop, full hop, instant double jump y double jump. Ahora bien, el short hop pasa cuando pulsas el botón de salto por 3 frames o menos, o pulsando los dos a la vez. El full hop es cuando lo mantienes mate ese tiempo. El instant double jump sucede cuando se registra la acción de saltar 2 veces en el suelo. Y el double jump normal es saltar mientras estés en el aire. Como se puede ver, el full hop llega más rápido a su pico que el instant double jump. Pero aparte, el full hop se puede cancelar en cualquier momento con otro salto aéreo, pero no el instant double jump. De ahí que los tech chase Canto los hiciese con el segundo y el tercer tipo. Que por cierto, techear es lo que ocurre al pulsar el botón de escudo, o de grab, tras haber sido derribado y tocar tierra, es decir, te levantas automáticamente. ¿Y qué pasa? Canto es lo suficientemente lento como para poder golpear tras los iframes, es decir, frames en donde el rival es imposible de golpear,
pero a la vez es lo suficientemente rápido para golpear en caso de que el rival no lo haga. Que bueno, el punish se lo coma igual. Y ya por último voy a hablar de la DI y de la SDI. La DI, o influencia direccional en inglés, es lo que puede hacer tu rival cuando es golpeado por uno de tus ataques, cosa que le cambia el ángulo al que se le demanda. Aquí, por ejemplo, la DI hacia fuera hace que el combo mate a lo mismo, pero sea un poquillo más difícil de conectar. Mientras que si lo haces en el sentido contrario, es más fácil de conectar, pero mata menos. Y luego está la SDI, que cambia la posición desde donde golpea. Y ahora con el DAI, si os la hacen hacia adelante, intentando moveros lo más posible para evitar que el rival se salga. Y si os la hacen hacia atrás, intentad moveros con ellos, ya que bueno, la hitbox por ahí atrás no es tan consistente como por delante.